Bueno, muchas gracias. Yo seguramente cuando uno lee en el programa monitorización acústica, que es una de las partes en las que se realiza en una de las acciones del proyecto Marset, pues uno pensaría en observación de mamíferos marinos por medios acústicos, esta cosa de arrastrar micrófonos, meter micrófonos en el agua, este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo estoy más cerca de la ingeniería, ¿está bien? Entonces, gran parte del trabajo que nosotros hacemos es la automatización de las tareas. Es intentar que el trabajo manual que consiste en tomar datos durante largos periodos se pueda hacer en un periodo pues más llevadero, más corto y más eficientemente. Eh, Ahí dice que tengo un sitio para pasar las cosas, seguro. Pues ya le di a un botón y no funcionó. Este. Está bien. Vale, la presentación la he organizado como una especie de introducción general a qué cosas son las que nosotros, qué es lo que pretendemos, que es conservar cetáceos, y cómo este tipo de herramientas que nosotros vamos a presentar, pues de alguna manera pueden ayudar a, pues integrándolo en los sistemas de detección, para hacer más fácil todo esto, ¿no? Entonces, esta cosa cuando uno la lee, en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se va uno al anexo 5, en donde aparece una... Yo de alguna manera vengo de la física y de la ingeniería, entonces cuando veo la lista de especies primero me asusto y luego veo que están todos los cetáceos incluidos, con lo cual ya estoy tranquilo, ¿no? Con una protección estricta, quiero decir, que son todos, ¿vale? Y en Canarias, creo que leí en la Wikipedia que eran 80 especies, lo cual me volvió otra vez a dar una especie de, ¿no?, sensación extraña. Y aquí hay una clasificación general que todo el mundo entiendo que conoce más o menos, y de estos muchos están representados en Canarias y no los encontramos en toda la Macaronesia, como se ha visto en los proyectos anteriores, ¿verdad? Gran parte de estos animales, para su conservación, entiendo yo que se hacen, pues eso, técnicas de acústica pasiva. El Manual Técnico de Acústica Pasiva para Operaciones Offshore del Ministerio da información suficiente como para empezar con este tipo de cosas. O el documento sobre impactos y mitigación de contaminación acústica también. Yo recomiendo bastante el libro de Auy Hastings, el de Principios de Bioacústica Marina, simplemente porque ahí es donde se describen pues correctamente las técnicas de forma genérica, ¿verdad? Estos tres documentos para grabar sonido en forma general están bastante bien. La principal herramienta para trabajar son los audiogramas. El audiograma es el que te dice de alguna manera qué esperarías tú de lo que está oyendo un animal marino en su comunicación en general. Cuando uno observa los diagramas, hay muchos conjuntos de audiogramas, pero cuando uno observa esto, no sé si se observa bien en la transparencia, pero deberían de ver los tres peces están al final. Justo hay tres peces, hay un sábalo, un cod que debe ser un bacalao y un... Bueno, y verán que están sordos o escuchan en las bandas de aquí, en las bandas de frecuencia baja, ¿no? El sábalo está sordo prácticamente, debe de escuchar con el cuerpo, cosa que hacen muchos peces, ¿vale? Escuchar por las sensaciones de baja frecuencia que ocurren y las ranas y estas cosas, ¿vale? El asunto es que los mamíferos marinos en general tienen, no sé si se ve bien el número que está ahí al final a la derecha, pero es 1.000.000. Y el siguiente que está al lado es 100.000. Son hercios, son 100 kilohercios, ¿no? Y el límite de audición, que es esa línea que sube vertical, pues se ve que está en esa zona. Con lo cual ellos podrían escuchar hasta frecuencias muy altas y por lo tanto uno esperaría que su comunicación de alguna manera estuviese en esas frecuencias altas, ¿no? La línea azul cian que está aquí a la izquierda es el ruido ambiente, ¿vale? La palabra ruido a mí me da bastante pánico porque la energía acústica que hay en un medio no siempre es ruido, ¿vale? Es la energía ambiente y hay veces que uno la asume hasta como natural
siendo el ruido una discoteca, ¿vale? Quiero decir, uno en determinados ambientes se siente hasta cómodo, ¿vale? Entonces, el ruido es un concepto bastante relativo, pero bueno, el impacto del ruido no tanto. Cuando uno se queda sordo en una discoteca es real, ¿está bien? Entonces, el estudiar este tipo de cuestiones con ciertos relativismos, ¿vale? Pero con una focalización sobre cuál puede ser su impacto en el medio marino real, ¿verdad? Bueno, no les voy a contar muchas cosas, pero la cuestión de la frecuencia de muestreo sí es importante. Cuando uno elige una frecuencia de muestreo, está eligiendo qué parte del espectro puede escuchar, ¿no? Normalmente, esto cuando le explicamos a los alumnos de ingeniería, que la frecuencia de muestreo tiene que ser el doble de la máxima frecuencia que uno puede, que uno quiere medir, pues significa que si uno quiere medir 100 kilohercios, pues tiene que muestrear a 200.000 muestras por segundo, pues como mínimo, y además asegurándose que no se produce ese fenómeno tan doloroso que es el aliasing. Había una transparencia por ahí, pero al final la presentación es muy corta, con lo cual voy a ir muy rápido, ¿vale? El asunto es que en una fórmula muy sencilla uno puede coger la frecuencia de muestreo y multiplicarla por los bytes que ocupa cada muestra. O sea, el número de muestras por segundo multiplicado por el tamaño de una muestra te da la capacidad en disco, en el disco duro, lo que va a ocupar aquello, un segundo. Entonces el volumen por segundo, cuando uno lo calcula para una grabación de un día, da 32 gigabytes si uno muestrea 200.000 muestras por segundo solo con 2 bytes. Quiero decir, en enteros por 2. Los sensores, los últimos sensores, no están muestreando 200.000, están muestreando muchas más muestras. Y están no muestreando a 2 bytes, están intentando muestrear a 24 o 32 bytes. Bueno, cosa que también es relativa, a lo mejor no es necesario. Desde el punto de vista de la ingeniería, la cuantificación, el número de bits, es una cosa relativa. Se puede optimizar bastante. Pero bueno, un mes es un terabyte, que es un disco completo de un ordenador que se compra uno en su casa a día de hoy. Con lo cual, cualquier servidor de datos estalla después de estar trabajando de forma regular. Nosotros llevamos grabando datos de forma regular desde más de un hidrófono, de 3, 4 hidrófonos, a este tipo de frecuencias desde, pues llevamos 6 o 7 años continuos, ¿no? Eso significa que debemos de tener un almacenamiento masivo en algún sitio. Bueno, pues la idea es que no. Necesitamos reducir los datos, hacerlo cuanto antes y automatizar esa detección. Sería innoble, yo creo que indigno, poner a alguien a revisar estos datos delante de una pantalla. Escúchalo y dime cuando oigas algo. Vale, esto sería terrible. La automatización, por lo tanto, es necesaria, ¿no? Entonces yo ahora tengo que hacer así y poner aquí un delfín que debe ser este. Esto debería de... el anuncio no es mío, ¿eh? El asunto es que no sé si se escuchó bien el sonido, ¿se escuchó bien? Vale. La onda, no, a ver que me fui para adelante. La onda, que es esto, es la variación de presión sobre el medio que uno está midiendo, ¿vale? Y esas variaciones ocurren a una alta frecuencia. Cuando uno está variando 40.000 veces en un segundo, significa que en un segundo ha habido 40.000 variaciones, subidas y bajadas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces uno hace el estudio en el tiempo de las presencias de cada una de las frecuencias. Ese es el estudio, pues, del espectrograma. Y cuando uno ve un espectrograma en general directamente a partir de los datos tomados, pues lo que ve es una cosa como esta. Luego uno puede jugar con el brillo y con el contraste y entonces acaba teniendo una cosa que es un poco más contrastada y demás. Pero eso es cuando lo haces manualmente. Pero necesitas que un ordenador con unas instrucciones acabe haciendo esto de forma automática. Entonces, lo que nosotros hacemos de forma muy, muy sencilla es establecer la media de ruido. De hecho, ese audio que está ahí lo bajé de una web ayer, quiero decir, ayer me bajé de la web ese corte de audio de Dolphin, me parece que se llama Free Sounds, pones Dolphin y te puedes bajar un WAV, ¿no? Bueno, pues cuando tú abres ese WAV te sale ese espectrograma y ahora le digo al ordenador detecta.
¿Está bien? Mira a ver qué encuentra. Entonces, cuando hago eso, él lo primero que hace es estimar el ruido. Es algo así como hacer la media, ver cuál es el nivel medio que hay ahí, y cualquier cosa que se salga de la media lo considero señal. ¿Vale? Entonces, mi concepto de ruido, como puede ser en una señal, es el de señal, no el ruido de la molestia. ¿Vale? Cuando yo diga ruido, estoy hablando de este ruido, del ruido eléctrico podría ser. ¿Vale? Y ahí se ve muy claramente que la línea azul está bastante por debajo de la línea moteada que está verde. Entonces, esa línea verde que está por encima, que es la señal, me da este espectrograma. Este espectrograma no tiene ningún logaritmo, no está en decibelios, son intensidades directas. Y yo supongo que los que entienden saben que las intensidades directas no se ven bastante mal, porque no hay contrastes buenos, no hay, bueno, yo creo que eso no es del todo cierto. Ahí están las intensidades tal cual. Es verdad que si yo aquí aplicase un logaritmo se vería todo, digamos, se vería todo el fondo de una forma mejor, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es coger toda esa energía que está ahí distribuida y sumarla de manera que da esto. A ver si lo ven. ¿Ven dónde están los picos? Bueno, donde está la actividad. De manera que el ordenador ahora mismo ha sabido hacer unas cuentas y de forma automática tener una situación controlada de dónde están las cosas y dónde no están, sin que le moleste ese fondo de ruido que de alguna manera podría estar disturbando. Inmediatamente lo que se hace aquí es poner un umbral, esencialmente. Un umbral, esto está normalizado a 1, el umbral que elegí, no me acuerdo si fue 0,01. Y lo que ocurre es que sale la gráfica naranja que está arriba, que es el detecto no detecto. ¿Vale? Entonces ahí es donde aparece el concepto de evento sonoro. ¿Vale? Donde hay actividad sonora respecto del ruido, hay un evento y lo segmento. ¿Está bien? Ese es el concepto de evento sonoro que nosotros estamos trabajando. Los detectores de eventos son bastante más complejos que esto, porque el ruido no es tan inocente como el que había en este delfín. El ruido es algo más complicado. Las cosas que te molestan para tu detección pueden ser incluso interferencias del propio canto de otro animal que está superpuesto con tu propio animal y te interesa separarlos, ¿vale? Y esa separación no es exactamente ruido, pero la detección es algo un poco más complicado, ¿vale? O sea, yo simplemente lo estoy simplificando. Pero bueno, aquí, una vez que detecto que hay una subida y una bajada en esa primera parte del asunto, pues lo segmento. Segmento el evento, lo pongo en un fichero separado y digo, este es el evento primero de mi registro, el que sea. No lo digo yo, lo ha dicho el ordenador, ¿vale? Pero este es el evento y aquí ya se advierten otro tipo de cosas, ¿vale? Cuando ya tú has segmentado el evento y le puedes ser específico con ese evento, pues ya puedes ver que tiene una primera evolución al principio, que justo en los cambios tiene una modulación en frecuencia, que después la segunda componente es más o menos plana y que acaba con una especie de ronquido. Yo no sé si ven todo eso ahí. El asunto es que además es muy rápido, esto es apenas un segundo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la herramienta puede ver, o sea, un experto podría ver todo eso, pero yo lo que quiero es que lo vea el ordenador. ¿Está bien? Bueno, nosotros, digamos, en el trabajo que hemos hecho con Loro Parque, en Orca Ocean, con las orcas que tienen allí, pues este es un día cualquiera, no estoy seguro, me parece que fue el 26 de febrero de 2016. Hubo 8.799 eventos, ¿vale? Pero eso implica una reducción del almacenamiento en disco de un 84%. O sea, me quedo con el 16%, que son los eventos. Y además de todos esos eventos, no todos me interesan. Vale, después haré una segunda revisión de cada uno de esos eventos a ver si me los tengo que quedar. Y cuando yo digo yo, no piensen en mí, piensen en el ordenador, ¿vale? Porque yo no pienso revisar 8.000 eventos. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros hemos llamado un LP08 y que es la segunda, digamos, el segundo tipo de ochos que tienen el dialecto que usan las orcas del Loro Parque, ¿vale? O sea, bueno, en fin, no me voy a meter en eso, pero el asunto es que tiene este aspecto tan curioso. Esto, sin embargo, es un tipo 2, que es muy cortito en el tiempo
y muy monotonal, ¿lo ven? Que es muy... Bueno, los espectrogramas que están viendo en la parte de abajo, bueno, para que oigan, el 8 es esto, ¿vale? Es un silbido con un ronquido y un silbido al final, ¿vale? Es eso, ¿no? Y sube un poquito la frecuencia entre medio. Y este tienen que estar muy atentos porque se va enseguida. ¿Está bien? Eso es un 2. Vale, el asunto es que cuando nosotros detectamos el 2, lo que hacemos es esto. Vale, y yo creo que aquí se acaba la exposición porque tengo poco tiempo y ya está. Pero esencialmente la máquina es capaz de ver lo que hay allí. ¿Vale? Esas cajitas que están numeradas, de alguna manera es la información relevante para nosotros sacar conclusiones. Por ejemplo, la frecuencia fundamental del tono, cuánto dura, si A o B está relacionado con... La verdad es que aquí están todas como amontonadas, pero si se fijan en... Perdón. Si se fijan en las cajitas, la cajita que está abajo, yo creo que se ve resaltada, ahí ya se ha hecho un elemento de contraste, todo esto es automático, ¿vale? El elemento de contraste y ya se puede ver perfectamente una línea horizontal en la que es muy facilito saber cuál es la frecuencia que hay, quiero decir, que hay al principio, que hay al final y que hay durante y qué amplitud tiene y cómo evoluciona todo eso, y todo eso lo tenemos de forma automática. Claro, todo eso acaba estando separado del canto y la verdad es que los datos ya no me interesan. Quiero decir, perdón, los datos ya han sido reducidos y guardar todos los datos de ruido que están por ahí fuera, todas esas cosas verdes que están por allí, no me interesa para nada. Con lo cual, de nuevo se ha vuelto a dar una enorme reducción de los datos de almacenamiento. ¿Vale? Aparte de que todo esto es automático. ¿Está bien? Quiero decir, la primera parte es que todo esto es automático y la segunda parte es que el almacenamiento prácticamente no existe. Pero es que cuando yo coja estos datos y diga, ah, esto es un 2, solo me interesará eso. ¿Está bien? Es el canto número del tipo número 2 que ha sido cantado por el animal B, ¿vale? Esta parte del animal B, cómo se localiza, cómo se identifica, ese tipo de cosas están también en el asunto, pero creo que es que no puedo seguir, ¿vale? Creo que esto es esto.